Madres buscadoras clausuraron simbólicamente el Senado de la República por los dichos de Gerardo Fernández Noroña y otros integrantes de la llamada 4T. Ahora, desde el poder, niegan las desapariciones forzadas. Un indolente que no tiene corazón ese hombre, porque pues cómo se pone a decir que no hay desapariciones forzadas cuando en este mundo estamos invadidos de pura desaparición forzada. O sea, dice la Claudia que ese fenómeno no ha llegado aquí a México. Claro que sí, desde cuantísimo, pero que quieren tapar el sol con un dedo cuando no es así. Las mismas autoridades, hasta ellos mismos, los están desapareciendo de la plataforma, los quieren desaparecer del planeta como si no existieran. Claro que existen nuestros hijos. Yo busco a mi hijo porque me duele, lo quiero y lo quiero de regreso. Legítimamente con algún sector social. Los desaparecidos, no queremos confrontar a nadie, no tenemos partido político, todos lo sacamos de nuestras bolsas y todos lo sacamos del dolor que tenemos. Nuestras expresiones son esas, es el eco del dolor que tenemos. Entonces yo le puedo decir, si no se suma, no descalifique lo que no conoce realmente. Él está viajando y tiene seguridad y tiene protección, no viaja con nosotros, no busca como nosotros, no se mete a las fosas, no se mete a los desiertos, no está dentro de las alcantarillas, no está dentro de los canales de aguas negras y no está viviendo los desplazamientos, las amenazas y las desapariciones de las propias familias buscadoras. Para allá, ¿para qué te pasa? Llévensela para allá entre todas. A la sala. Bueno, y además exigieron una disculpa pública a Gerardo Fernández Noroña. Jacqueline, uno de los familiares, dijo que Gerardo Fernández Noroña se la pasa revictimizando a las familias y dijo, no estamos enojadas, estamos lo que le sigue. Y Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, no quiso responder directamente a las madres buscadoras, pero comentó esto. Porque cualquier cosa que yo les diga va a ser distorsionada. Yo las invito a que lean el documento que yo aquí leí. O sea, lo que yo estoy diciendo, a ver, yo digo, es como lo que pasó en el CIDE, me echo casi 2 horas ahí. Digo que las desapariciones es una herida abierta, que es una tragedia, que hay que atender el tema. Y acto seguido, un joven dice, tú dices que no hay desapariciones, pues casi eso están diciendo los médicos sobre lo que yo digo. Pues es una perversidad, es un uso deleznable del sufrimiento del pueblo. Bueno, y han reaccionado las madres buscadoras, ha reaccionado la ONU, han reaccionado organizaciones defensoras de derechos humanos. Aquí hemos consignado y hemos indicado todas las distintas partes, lo que han dicho. En su cuenta de X, el Centro Miguel Agustín Pro Juárez escribió que cuando desde el negacionismo se afirma que en México no hay desapariciones forzadas, se ignora cómo este crimen es entendido en la legislación internacional de los derechos humanos. Aquí el propio comité lo explica con claridad después de su visita a México. El comité de la ONU indica que contra la desaparición forzada publicó un documento en donde destacan algunos artículos. El Centro PRO subraya unas partes importantes. Por ejemplo, el comité recuerda que en virtud del artículo 2 de la Convención, los estados parte, es decir, México también, son responsables de las desapariciones forzadas cometidas por los servidores públicos, cualesquiera que sean las circunstancias en que se producen.
Y los estados parte, es decir, México, también son responsables en virtud del mismo artículo de las desapariciones forzadas, fíjense, cometidas por personas o grupos de personas como las organizaciones delictivas que actúen con la autorización, el apoyo o la quiesencia del Estado. Algunas de las partes importantes que se resaltan en la legislación internacional, y ya hemos comentado aquí también en este espacio, como con datos de la propia Fiscalía General de la República se documentaron y se denunciaron y se abrieron carpetas de desaparición forzada en los primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por lo menos los 5 primeros años, más de 700 casos, 700 carpetas abiertas, que son datos oficiales de la Fiscalía General de la República, en donde se menciona desaparición forzada. Y hoy se llevó a cabo la tercera mesa de diálogo entre Gobernación y Madres Buscadoras. Se reúnen alrededor de 200 personas, integrantes de 26 colectivos del país. Ahí la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, aseguró que los diálogos con colectivos no son llamaradas de un día y por el contrario se dará seguimiento a cada uno de ellos. Padres y madres brindaron sus testimonios y también reclamaron al gobierno. Desaparecieron en la ciudad de Monterrey. El presidente va a cambiar esta historia y nos va a ayudar para que regresen a nuestras casas, nuestros tesoros. Y aunque sea un huesito para tenerlo y saber que están ahí. No queremos guerra, no queremos violencia, queremos amor, porque queremos ser ustedes. No queremos. Bueno, así se han llevado a cabo con testimonios, pues sí, de desgarradores. Lo hemos consignado desde hace muchos años, lo que las madres y los padres quieren es abrazar a sus hijos, que vuelvan a casa, o encontrar así, aunque sea un huesito que les dé un poco de paz. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció la creación de una mesa de trabajo entre autoridades del Estado, la Federación de Estudiantes Universitarios y la Universidad de Guadalajara, con el fin de encontrar a los estudiantes desaparecidos en un lapso de 7 días. Siguen desapareciendo a los jóvenes en este país y los siguen desapareciendo allá en Jalisco, en donde hemos documentado el horror que sucede en el rancho Izaguirre. Los trabajos comenzarán la próxima semana y también se buscarán mecanismos que ayuden a evitar la desaparición de más jóvenes, ya que se piensa que pudieran estar siendo, pues sí, secuestrados o reclutados por el crimen organizado. Y fue detenido Joaquín alias El Chorizo, líder del grupo delictivo Karma, ligado al cártel de Sinaloa en el municipio de Yajalón, allá en Chiapas. Llegó a las instalaciones de la presidencia municipal y amenazó a los policías. El fiscal del estado, Jorge Luis Llave Navarca, señaló que el grupo criminal cuenta con carpetas de investigación por hechos violentos como cobro de piso, secuestros y asesinatos. Este grupo denominado Karma, que es un grupo o un brazo operativo del cártel de Sinaloa, estaba operando, que tenía incluso diversas carpetas de investigación iniciadas por hechos violentos de tiempo pasado. El día de ayer se logró la detención también de 4 personas, entre ellas, como ya se mencionó, al líder de este grupo violento armado, que le apodan el Karma, apodado El Chorizo, y que el día de hoy también se encuentra ya enfrentando la justicia. Y bueno, y también allá en Chiapas, integrantes de al menos 11 organizaciones campesinas que operan en la zona de sierra y fronteriza allá en el estado, denunciaron haber sido víctimas precisamente de amenazas y extorsiones por parte del crimen organizado. Con palos y banderas, personas marcharon en Tuxtla Gutiérrez exigiendo que se garantice la seguridad y sus derechos. Y en Querétaro fueron vetados los narcocorridos. Municipios y el gobierno del estado firmaron un acuerdo para prohibir eventos públicos y privados que hagan apología del delito, como ferias, palenques y fiestas privadas. También aplicará para eventos masivos como la feria ganadera.
Esta medida busca preservar la seguridad en el estado, impidiendo las presentaciones de artistas cuyas canciones promueven la violencia o directamente y abiertamente a integrantes del crimen organizado. En menos de una semana ya fueron cancelados, ustedes recordarán, conciertos de Los Alegres del Barranco y El Commander. Lo que en este momento es que estaremos trabajando para que todos los elencos, todos los eventos que tengan que ver con esta naturaleza, que sean masivos, tengamos una coordinación y un único criterio. Por encima de la tranquilidad de los queretanos, ningún negocio, ningún elenco, ningún artista. En Querétaro nos gusta vivir tranquilos y seguiremos generando las condiciones para que así siga. Después de una larga audiencia, la señora Carlota, su hija y su hijo, involucrados en el asesinato de 2 personas, fueron vinculados a proceso y seguirán en prisión preventiva. Fueron vinculados a proceso Carlota N. y sus hijos por homicidio calificado con agravante de haberse cometido con ventaja en contra de 2 personas. La juzgadora halló los elementos necesarios, idóneos y pertinentes que acreditan la presunta responsabilidad de los 3 investigados por el homicidio de un joven de 19 años y un adulto de 51, además de la tentativa homicidio contra el adolescente de 14 años. ¡No pegó mi suegro! ¡No pegó mi suegro! ¡Hija de tu puta madre! En la audiencia que se llevó a cabo en el penal de Chalco, por primera vez Eduardo y Mariana declararon. Eduardo detalló cómo fue detenido por presuntos elementos de la Policía de Investigación el pasado 2 de abril, en la casa de su hermano ubicada en San Vicente, Chicoloapan. Dijo que los presuntos agentes irrumpieron en su domicilio, dijo que fue golpeado al momento de su detención y durante el traslado al Ministerio Público en Ixtapaluca. Incluso se levantó la camisa y mostró algunas lesiones. Por su parte, Mariana dijo que al momento de la detención ocurrió cuando presuntos policías la golpearon y la amenazaron. Tras estas declaraciones, la jueza de la sala número 4 desechó todos los datos y medios de pruebas de la defensa, incluyendo las declaraciones de Eduardo y Mariana, asegurando que no coincidían, por lo que dictó auto de vinculación en su contra. Por segundo día consecutivo se dieron cita cientos de personas para apoyar a Carlota. Comunidad, por eso los queremos absolutamente en libertad. ¿Cómo los queremos? ¡Libertad! ¡Libertad! Por su parte, Arturo Alfaro, hijo de Carlota y exdiputado del PRD, informó que su mamá se encuentra en buen estado y que tras este hecho realizará una propuesta de iniciativa en contra de los despojos. También creo que esto puede servir para revisar la ley, para crear nuevos ordenamientos que le den atención inmediata a este tipo de delitos, porque las estadísticas en el país en materia de despojo son muy altas. Eso indica que la delincuencia organizada está metida y que hay colusión de autoridades en esto. Con información de Fernando Cruz. Fernando Cruz, nos tienes más detalles de la audiencia. Buenas noches, Fer. Elisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Te saludo desde las afueras de los juzgados penales de Chalco, aquí en el Estado de México. Y es que luego de 8 horas de audiencia, finalmente una juez del Poder Judicial del Estado de México dictó auto de vinculación a proceso en contra de Carlota N. y sus 2 hijos, Eduardo y Mariana, por el delito de homicidio calificado en contra de 2 hombres y para Eduardo y Mariana, además, el delito de homicidio en grado de tentativa con agravante de haberse cometido en contra de un menor de edad, de un joven de apenas 14 años. Y es que, ¿qué se llevó precisamente a cabo en este acto jurídico el día de hoy? Pues, bueno, la defensa de los 3 investigados trató de calificar de ilegal la detención. A toda costa presentó 3 pruebas periciales, incluso llamó a declarar
a Eduardo y a Mariana. ¿Qué dijo Eduardo? ¿Qué dijo Mariana? Pues que habían sido golpeados, torturados precisamente al momento de su detención por presuntos elementos de la policía ministerial. Incluso Eduardo se levantó la camisa y mostró a la juzgadora las lesiones que presentaba en su cuerpo, producidas precisamente por estos elementos policíacos. Sin embargo, pues bueno, las pruebas fueron contundentes, no pudieron hacer mucho los abogados. Finalmente la juzgadora dijo que habían los elementos idóneos necesarios e incluso pertinentes para poder dictar auto de vinculación a proceso. Fijó un mes el plazo para el cierre de investigación, al cual fenece el próximo 4 de mayo. En tanto, ¿qué va a pasar con Carlota? Pues, al igual que sus hijos, van a llevar su proceso tras las rejas. Sin embargo, su defensa está listando una nueva audiencia específicamente para discutir el cambio de medida cautelar para Carlota. Aseguran, van a tratar de que ella lleve su proceso en libertad en su casa, toda vez que es una mujer mayor a los 70 años y padece diabetes. Necesita insulina cada 24 horas. Aunque no han dicho cuándo van a solicitar esta audiencia, ya se está preparando. Nosotros, por supuesto, vamos a estar pendientes de esta situación. En tanto, se quedan en prisión, se quedan tras las rejas, vinculados a proceso. Muy bien, seguiremos pendientes de lo que suceda en este caso. Gracias, Fer. Y esta mañana la Embajada de Israel en México informó que un juez aprobó la extradición del exdiplomático y empresario Andrés Roemer para que enfrente cargos por abuso sexual en contra de al menos 60 mujeres que denunciaron oficialmente, pero más de 100 que lo hicieron en distintos medios. Andrés Roemer engañaba a las víctimas, entre otras cosas, argumentando que impulsaría su carrera. Fue rechazada una apelación que había presentado allá en Israel y finalmente aprobaron su extradición a México. Recordarán que en marzo del 2021 la periodista María Scherer lanzó un capítulo del podcast Así Como Suena, dedicado precisamente a las víctimas de Andrés Roemer, un podcast que vale la pena escuchar, en donde se relatan los múltiples abusos que ejercía sobre ellas durante las entrevistas de trabajo que él les prometía y durante todo el trato que daba a las mujeres desde posiciones muy importantes con la clase política y empresarial del país. Aquí un argumento de este capítulo que se tituló Ellas contra Roemer. A mí fue un poco de todo. No supe qué hacer. Eres una mujer que tiene una energía sexual muy fuerte, ¿lo sabes? Y yo, sí, bueno, sí, sí, pero bueno, cuéntame el trabajo, ¿no? Y que podemos seguir la entrevista y sí, pero vamos a frenar tantito. Vamos a hacerte unas preguntas rápidas, ¿te molesta? Y yo, no, párate, ¿no? Entonces me ve a los ojos. Las preguntas empezaron en un tono de frío o caliente. ¿Nueva York o París? ¿La nieve o el bosque? Y empieza así. Y esas preguntas fueron tornando sexuales. Cuando empezaron a llegar al tono sexual de ¿alguna vez has tenido relaciones sexuales con un hombre mayor? Le dije, oye, Andrés, estoy un poco incómoda porque además eres esposo de mi amiga. Y yo, ok, esto ya no es normal para una entrevista de trabajo. Uno de muchos testimonios y una de las mujeres se atrevió a romper el silencio y siguieron otras y otras. Hace un año entrevisté a Itzel Shnaz, la primera mujer que denunció públicamente sin anonimato a Andrés Roemer por la agresión sexual que sufrió, donde nos mencionó, bueno, parte de lo que le pasó. Que fue muy impresionante tenerlo enfrente, que era algo que jamás había visto, porque si bien es cierto que las mujeres podemos contar nuestros casos de violencia, ¿no? Lo que nos ha pasado en un trabajo, lo que nos ha pasado en el transporte público, en fin, yo nunca había visto algo tan perverso. Yo nunca había visto pues a un tipo que tenía todo organizado para tenerte privada de libertad en un espacio en el que no había señal y donde prendía unas cámaras con las que te grababa. Y vamos directamente con nuestro compañero Jorge Becerril, porque Jorge, un tráiler que transportaba toneladas de agua
se partió a la mitad. ¿Qué sucedió, Jorge? Muy buenas noches. ¿Qué está pasando? ¿Cómo estás, Elisa Lariz? Gracias, buenas noches. En efecto, 30 toneladas de agua embotellada, pues partieron este peso, partió la caja de un tráiler que obviamente es de una empresa de nombre Tres Guerras, la parte y se queda pues prácticamente varado sobre los carriles centrales de la Avenida de los Insurgentes. Por fortuna llegó de manera rápida otro tractocamión con algunos gatos hidráulicos, bajaron la mercancía, la cual colocaron exactamente en el cabellón que divide la aguja del bloque lateral y central de la Avenida de los Insurgentes Norte, a la altura de Estación Potrero, muy cerca ya de lo que es la Avenida Politécnico Nacional y Poniente 112. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana están en la parte de adelante de este tractocamión. Estuvieron cerrando el carril de baja velocidad del bloque central de Insurgentes con dirección de Indios Verdes hacia la zona del Eje 1 Poniente Guerrero, y por fortuna ya con otro tractocamión al lado de más de 30 toneladas que pueden obviamente cargar estos enormes tractocamiones. Van a colocar todas estas botellas con agua al interior de este tractocamión. Por fortuna se vio por algunos minutos afectada la circulación, pero en este momento ya está abierta sin mayor problema la circulación de Insurgentes, quien va a abandonar la zona de la México Pachuca y va a ingresar a esta importante vía, la más larga de la Ciudad de México, la Avenida de los Insurgentes. Podrá hacerlo ya de manera pues más rápida. Así es que, Elisa Lariz, en breve estarán cargando todas estas botellas de agua al interior del otro tractocamión, y una grúa también llevará el que se destrozó a los respectivos estacionamientos de esta empresa. El reporte que te tenemos desde el norte de la Ciudad de México. Muchas gracias por el reporte, Jorge. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Una pausa y volvemos con más información. Un helicóptero turístico se desplomó esta tarde en el río Hudson, en Nueva York, allá en Estados Unidos. Se alcanzó a captar en video el momento en el que cayó al agua tras perder parte de sus piezas durante el vuelo. Desgraciadamente, 6 personas murieron, incluido el piloto. Las víctimas son el presidente de Siemens España y toda su familia, su esposa y 3 hijos de 4, 5 y 11 años de edad, quienes habían llegado desde Barcelona esta misma mañana. Las autoridades investigan lo que sucedió. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump dijo que no busca perjudicar a México con su política de aranceles, pero insistió en que las fábricas manufactureras, incluidas las automotrices, deben regresar a Estados Unidos. En una reunión de gabinete aprovechó para elogiar a la presidenta Claudia Sheinbaum y reconoció que habrá un costo por su política arancelaria, pero aseguró que al final todo irá bien. Esto lo dijo al principio y habló muy bien de la presidenta y fantástica y elegante, muy bien, pero ahorita les platico qué vino después. Likewise, car companies. We have many car companies. 3 of them. I'm not looking to hurt Mexico, and I like Mexico. And by the way, I think the new president is a terrific person, a fantastic woman. We've had many conversations. She's a very elegant, just a fantastic person, and she's been very nice, very nice. But I'm not looking to hurt them. But we have 3 car plants that were under construction in Mexico. They stopped constructing, and now they're going to build in the United States because of tariffs. Bueno, pues sí, nice y fantastic y todo, refiriéndose a Claudia Sheinbaum, pero después Trump lanzó una nueva amenaza en contra de México. En su red social, Truth advirtió que podría imponer aranceles debido a que México no está cumpliendo con el Tratado de Aguas de 1944. En su mensaje puso que México le debe 1.3 millones de acres pies a Estados Unidos. Algo dijo injusto que perjudica gravemente a los agricultores de Texas. Señaló que esto se terminará y que el mes pasado detuvo los envíos de agua a Tijuana hasta que se cumpla con el Tratado de Aguas de 1944.
Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que ayer fue enviada al subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos una propuesta integral precisamente para atender el envío de agua a Texas. Aclaró que han sido 3 años de sequía y en la medida de la disponibilidad de agua, México ha estado cumpliendo. Añadió que dio instrucciones a los secretarios de Agricultura, Medio Ambiente, Recursos Naturales y de Relaciones Exteriores que se pongan en contacto con sus contrapartes de Estados Unidos y confía en llegar a un acuerdo. Manuel Somoza, buenas noches, querido Manuel. ¿Qué tal, mi querida Elisa? Buenas noches. Oye, bueno, como bien lo explicaste, qué cosa, pues ¿no? el señor Trump tiene amor apache por nosotros, ¿no? Sí, sí, Primero elogia a la presidenta, al país, y después dice que le estamos robando el agua. En fin, tenemos que vivir con este personaje todavía Manuel, mucho tiempo. Como buen violentador, ¿no? Es soba pega, pega soba, pega soba, y además luego cuando soba, pues hasta hay quienes le agradecen, ¿verdad? Y qué bueno, qué lindo, o qué bien lo está haciendo México. O sea, es como cualquier de estas relaciones terribles de violencia, ¿no? En donde pone el garrote y la zanahoria y en fin. Sí, es una relación de amor y odio, pero bueno, ya nada más nos quedan 3 años, 8 meses, entonces ya falta poco. Hoy los mercados primero abrieron muy bien en Europa, siguiendo el alza de ayer de Estados Unidos, después, bueno, primero los asiáticos cerraron muy al alza, después los europeos, luego abrió el mercado en Estados Unidos hoy jueves y los índices mostraron las contracciones que estoy señalando aquí en los indicadores. El Standard & Poor's perdió 3.46, Nasdaq 4.31, el Dow Jones 2.5. Son contracciones realmente esperadas después de un alza tan fenomenal como la que tuvimos el día de ayer. El peso también se presionó, había cerrado ayer sobre 20.20 y está cerrando en 20.50 prácticamente. Pues eso fue lo que hubo en los mercados. Los futuros hoy están bastante laterales, no sé qué vaya a suceder el día de mañana. Hubo una muy buena noticia para Estados Unidos, salió la inflación del mes de marzo, muy por debajo de lo estimado, 2.4% contra 2.8% en el mes de febrero. Sin embargo, el dato pasó desapercibido para los mercados, que siguen más preocupados por los aranceles que por otra cosa, pero no podemos desestimar esta buena noticia. También tuvimos hoy las minutas del Banco de México, donde, bueno, la Junta de Gobierno está preocupada porque aquí, al revés de Estados Unidos, tuvimos un pequeño repunte en la inflación, y esto no quiere decir que la tasa en México no vaya a bajar. Lo que abre la posibilidad es de que la baja que estamos esperando para el mes de mayo pues sea menor al medio punto que se estaba esperando simplemente hace un par de semanas. Vamos a ver qué es lo que sucede. Yo creo que la tasa en México sí va a bajar del 9 actual, cuando menos al 8.75. O sea que también son buenas noticias para México. Entonces, la incertidumbre sigue prevaleciendo. Lo que anunció ayer el presidente Trump para mí es un reconocimiento tácito de que se equivocó. Es un hombre incapaz de decir que se equivocó, menos de pedir disculpas. Pero queda claro que la lucha comercial va a ser entre Estados Unidos y China, y luego va a haber mejoras sustantivas en los niveles de aranceles con el resto del mundo, porque ya abrió la puerta de las negociaciones para todos, menos para China. Esa parte no sabemos cómo va a terminar, pero por lo menos la otra me da la confianza de que ya está en la mesa de negociaciones. Muy bien, muchísimas gracias, querido Manuel, y seguimos el día de mañana, nos escuchamos y seguimos analizando lo que se está viviendo. Muchas gracias. Sí, gracias a Dios, ya es viernes, espero que se vaya
a jugar golf temprano el presidente Trump y nos deje descansar. Exacto, exacto. Nos vemos mañana por aquí. Gracias, Manuel. Claro que sí. Gracias a ti, Elisa. Buenas noches. Bueno, y el gobierno federal, digamos que se allegó, se quedó con el dinero de los fideicomisos del Poder Judicial Federal. El Consejo de la Judicatura Federal informó que Nacional Financiera, NAFIN, le quitó la totalidad de los recursos de sus fideicomisos sin previo aviso. Señaló que se trata del dinero que le había encomendado para su administración a esa Sociedad Nacional de Crédito y que iba a utilizar para el pago a juzgadores que declinaron participar en la elección judicial. Pues se les tiene que dar ahí su indemnización, todo lo que corresponda de ley, ¿verdad? Porque se van a ir con esta nueva elección y la llegada de otros jueces y juezas. Ante esta situación, advirtió que analiza emprender acciones legales contra NAFIN por haber traspasado los recursos a la tesorería de la Federación. Y aquí nosotros seguimos con las entrevistas a todos los candidatos y todas las candidatas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ricardo Sodi Cuellar es magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia. Bienvenido, gracias por estar con Elisa. nosotros. Muy buenas noches. Oye, bueno, antes que nada, pues se tendrán que tener los recursos para dar lo que corresponde y tienen derecho los juzgadores y las juzgadoras que van a perder su trabajo, su empleo, ¿no? Pues así es. Con toda esta elección. La reforma constitucional así lo señala y tendrán derecho a la indemnización que les corresponda con base en la ley y en la Constitución. Entonces, imaginamos que si no es el Poder Judicial Federal, pues ahora tendrá que ser el gobierno federal a través de Hacienda, ¿verdad? Porque ya les pasaron ahí todos los recursos. Ya seguirá todavía ese asunto, seguramente dando mucho de qué hablar. Es que esto es una vorágine, es un momento pues de mucho movimiento, porque es una elección mayúscula, en donde pues del Poder Judicial Federal y en concreto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues sí, hay una gran competencia, pero es que se abrió a todas las plazas. Entonces, pues bueno, no sé a ti cómo te ha ido, porque yo decía que los hombres en esta ocasión tienen más oportunidad que las mujeres de llegar a ser ministros de la Corte por los lugares que aparentemente hay, porque 3 ministras que actualmente están en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son las que están identificadas abiertamente con la llamada 4T, se quedan en la competencia. Vamos a ver si son votadas o no, pero bueno, parece que ahí tienen una oportunidad importante. Y aunque va a haber 5 mujeres y 4 hombres, pues bueno, nada más quedarían 2 lugares para las mujeres y 4 para hombres. Sí se vota a favor de las 3. Estadísticamente, a ver, son 5 para mujeres contra 36 posibilidades. O sea, 36 candidatos para 5. Y los hombres tienen menos, 31 hombres para 4 posibilidades. Entonces, en la papeleta, en el papel, tienen más posibilidades las mujeres que los hombres, sin duda. En el papel. En el papel. Pero ya son imponderables, como dicen las otras circunstancias. Los imponderables. Claro, los imponderables que no sabemos qué pueda pasar. Pero bueno, ¿y cómo te sientes tú en esta contienda? ¿Qué posibilidades tienes de llegar a ser ministro de la Corte en relación a lo que tú has visto a lo largo de esta contienda electoral? Me siento muy contento, muy entusiasmado. La verdad es un proceso muy divertido. Nunca me imaginé, yo a lo que me dedico, yo fui abogado litigante, luego fui magistrado del Tribunal del Estado de México, luego fui el presidente del tribunal, pues nunca me imaginé hacer campaña para buscar ser ministro de la Corte. Entonces, es una experiencia muy novedosa, la verdad muy grata, algo que es una dificultad, pero toda dificultad es un área de oportunidad, es una oportunidad. Entonces yo lo estoy viendo como una gran oportunidad de aprender, de formarme, de acercarme a las personas, de escuchar a las personas, y es muy, muy, muy agradable. Además, es una actividad que desde luego quienes nos dedicamos al derecho, y yo también he sido docente, pues
el intercambio de ideas, las reflexiones que se van generando día a día son muy, muy enriquecedoras. Es extenuante, eso sí. Sí. ¿En dónde has dado clase? Mira, he sido profesor por 34 años en la Universidad de Anáhuac. He sido también soy profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Derecho en CEU, en UNAM. He sido profesor en escuelas judiciales de toda la República, en la Escuela Judicial Federal, he sido profesor en el Colegio de la Defensa Nacional, en la Maestría de Seguridad Nacional, en posgrados, por toda la República. O sea, la verdad es que yo como profesor me hago esta reflexión. Yo no sé si mis alumnos aprendan, pero yo aprendo un montón dando clases, aprendo mucho, lo disfruto, me es muy grato dar clases. Oye, ¿y conoces a fondo, imagino, porque además ya pasaste filtros importantes, el quehacer de los ministros y las ministras? Sí, claro. ¿Verdad? Porque no sé si hay confusión también en el papel que deben asumir, porque de pronto los ponen como en campaña y pareciera que tienen que actuar como si fueran políticos, legisladores o gobernadores o rumbo a candidaturas de gubernaturas. Y aquí son temas muy técnicos, muy concretos, muy específicos, donde su labor es básicamente defender la Constitución. Defender la Constitución. Es la clásica pregunta. ¿Quién debe defender a la Constitución? Desde luego las altas cortes, la Suprema Corte de Justicia tiene esa característica y los ministros defienden e interpretan la Constitución. Exacto, interpretan, eso interpretan es importante la Constitución. Porque sí, también. Las cortes y las constituciones son instrumentos antimayoritarios. ¿A qué me refiero? Los poderosos no necesitan quien los defienda, se defienden solitos. Sí. Los que necesitan quien los defiendan son las víctimas, los débiles. Entonces así, hay una frase que me gustó que la vi en un tribunal de Nueva York, decía, así como la democracia privilegia a las mayorías, el litigio y los tribunales privilegian al ciudadano en lo individual. Entonces, el litigio es la herramienta que tiene el ciudadano para defenderse de arbitrariedades, de injusticias, de actos detestables de cualquier autoridad, y es la forma de defenderse. Ahora, en este sentido, ¿cómo garantizar que las personas nos podemos defender frente a la autoridad cuando hay cercanía de candidatos y candidatas con la autoridad? Bueno, yo considero que los ministros y ministras de la Corte tienen que tener criterio político, pero nunca posición política. Eso es fundamental porque si no pierdes la independencia y la autonomía como juzgador. Una característica fundamental, y yo le he sido, ¿verdad?, es precisamente esa independencia, esa templanza que debe tener un juzgador para resistirse a las presiones, que siempre las hay. Sí. O sea, es innegable que hay presiones. Sí. Y cuando tienes un cargo de alta responsabilidad, pues las presiones existen. Hay que saber lidiarlas, vivir con ellas, encauzarlas y evitar que opaquen tu criterio y que alteren tu visión de cómo debes de resolver un asunto. Una sentencia significa el sentir del juez. Y ese sentir debe ser franco, honesto, transparente. Y lo que debe haber ahora es mayor cercanía y explicar las sentencias a la población y explicar los criterios. Yo no comparto esa idea de que los jueces se expresan por sus sentencias y ya. No, los jueces tienen que tener una actividad más proactiva, sobre todo en estos tiempos. Y con tantos instrumentos digitales a nuestro alcance, la comunicación tiene que ser más fluida. Inclusive hay una tendencia que se llama el derecho dialógico. El derecho del diálogo, del intercambio, del amicus curiae, del amigo del juez, de la interacción, son temas tan relevantes que pues hay que dialogarlos, hay que platicar, hay que socializarlos y sobre todo hay que escuchar. Y ahora la reforma, para mi gusto, ha tenido una ventaja. Ha puesto al Poder Judicial en el escenario nacional, en la agenda nacional. Todos, conocedores o desconocedores, estamos hablando del Poder Judicial. Es una gran oportunidad para plantear ahora sí las reformas y las transformaciones que requiere el Poder Judicial. Yo lo veo como una oportunidad para hacer planteamientos serios, con diagnósticos sustentables de cómo podemos transformar el Poder Judicial para bien. Porque el Poder Judicial se ha envejecido, le ha dado arteriosclerosis, los efectos del amparo son poco prácticos, poco efectivos, se han vuelto
tardadas las sentencias de amparo, los que hemos litigado y luego también como presidente de un tribunal y magistrado, que tenemos que esperar las resoluciones del federal, en los dos lados. En distintos lugares, en los dos lados. Okay. Y para cada posición tienes que aprender a ejercer el oficio. Sí. Cuando llegué de magistrado, pues tuve la compañía de dos excelentes compañeros magistrados que me quitaban el afán de ser defensor, porque decían, oye, espérame, aquí la cosa es diferente, aquí tienes que ser imparcial y obviamente hay que transformarse y tener una curva de aprendizaje que te permita ejercer bien tu función. Ricardo Alfredo Sodi, muchísimas gracias, magistrado, y hoy conocemos un poco más y a un candidato más para que puedan ustedes votar con conocimiento y también hacerlo bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elisa. Magistrado. Muy agradecido Buenas por tu noches. invitación. Hasta mañana.